Las rayitas verdes, sí. Muy bien, ya estamos de regreso, son las 10:47. Nos avisa la producción que no tenemos a las conductoras de Nueva Mujer. Beatriz no viene por razones de vacaciones y el caso es de que podemos tomar 20 minutos, media hora más para seguirle con esta intensidad, dado que tenemos experto en casa, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Que sí, no se vaya. Aquí le damos cafecito o tecito. Todos los minutos cuentan, entonces hay que desquitarlo. Bueno, antes de entrarle a una siguiente parte de la dimensión social, de las transformaciones que vive la Tierra, la humanidad en su conjunto, quiero invitarlos a la Festival Ofrenda del Día Mundial de Nuestra Madre Tierra 2015, que cumple 25 años. Este esfuerzo es muy importante, presenta la respuesta a trabajar de manera conjunta y concertada diferentes expresiones de lo que hacen la ciencia, el arte, la espiritualidad en relación a la Tierra, que es nuestra madre. Estamos yendo a una época en donde le vamos volteando la espalda a la Tierra. Sí. Y va ganando más el uso de los recursos, no importando el gasto y el costo que esto tenga contra las especies, contra el ecohábitat. Y pues es más importante levantar hoteles, darle en la torre de los mantos, generar fracking al subsuelo, inyectando agua para sacar gas barato. Y afectando el manto freático, contaminando, y la industria minera y la industria de la construcción, y avanzando en esta mancha urbana, esta mancha gris, que en términos de bosques que talamos por cada minuto, se depreda en el planeta el equivalente a un estadio de fútbol. Cada minuto. No, qué horror. Entonces, ante esto, que es parte de estos mecanismos de depredación que una parte de la humanidad ejerce, no es nuevo, es decir, esto es parte de un mecanismo de nuestra mente depredadora. Está la contracultura acuariana, la contracultura universalista, la contracultura naturalista, y una respuesta: abrir un espacio para encontrar diversas actividades de organizaciones que se ponen las pilas. Es el Día Mundial de la Tierra en México. Qué bueno. El grupo de danza de insignias aztecas ha podido colegiar los esfuerzos de organizaciones y de personas, y así nos abre durante una semana actividades hasta que se culmina en una caminata que te he dicho que ojalá vengas. Ya Alejandro ha estado con nosotros, en donde se ingresa con las danzas concheras y los grupos de mexicanidad de diversa índole, que eso es precioso, a el Museo de Antropología, con paso de danza y copalera y todo. Entramos más de 800 personas a la sala mexica de manera ordenada. Nunca ha pasado nada, y espero que nunca va a pasar. Y el hecho de estar frente a estas piedras que tienen una memoria energética, algo mueve. Sí, claro. Que es recuperar este respeto y amor hacia la inteligencia de la Madre Tierra. Sí. Una vez que se termina sobre esa ceremonia, que dura hora y media, salimos a Reforma y nos vamos danzando todo Reforma hasta Juárez, que fácilmente es una caminata como de hora y media. Doblamos sobre Juárez para entrar a Madero. Esperemos que esta vez el gobierno de la ciudad sea un poco más inteligente, porque puso granaderos en la edición pasada, franquearon el paso de la columna y se tardó la negociación prácticamente como una hora, hora y media. Y esperemos que esto no pase a mayores para este año y que nos dejen hacer el trabajo de el movimiento y la armonía, que al final es un trabajo. Y llegar al Zócalo, y todavía llegando al Zócalo danzamos 13 danzas en honor a los fundadores. Es uno de los trabajos que yo considero más importantes en México a lo largo de los últimos años, y para decirles los lugares en donde va a haber trabajos desde el 10 de abril al 25. Parque San Jerónimo en Sevilla, España. Del 10 al 12 el Parque del Mestizaje en la Delegación Gustavo Amadero. Abril 13 hasta el 18
en la casa de la primera imprenta, que está muy cerquita, que es la UAM, en la casa rectora, la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Tiene ahí pues un recinto bien lindo, y ahí se dan el diplomado de códices de Carlos Jiménez Hidalgo, y también nosotros damos conferencias a lo largo de la semana. La Preparatoria Popular Fresno del 15 al 18, la Acción por la Unidad Mundial en Monterrey, aún del 16 al 19, la huella del edificio de Oaxaca en Tlatelolco, el 17 y 18, el 18 en Tlalpan, 18 y 19 una velación en el Cerro de la Estrella. Los grupos mexicanistas hacen un encendido de un fuego, lo velan toda la noche y bajan caminando hasta que llegan con esa cera a la caminata ofrenda para que esto ingrese al museo, y todos recojamos ese trabajo, y va en la columna esa cera hasta que llega al centro de México Tenochtitlan. Entonces es una concatenación de tejido de energías que ha iniciado días anteriores y no para. Sí. Entonces esto es lo que es interesante, la velación 18-19, que es sábado, porque el domingo es la caminata, el domingo 19, en el Museo de Antropología. Ojalá no falten y vengan con nosotros, 8:30 de la mañana, que empiezan a turdarse las danzas, venga de blanco, y ahí ingresamos con las danzas al Museo de Antropología en punto de las 9:30 de la mañana. Y luego la República Bolivariana de Venezuela se organizó con amigos de los grupos culturales, y ahí van a estar trabajando del 18 al 22, o sea que es España y Venezuela, y Tijuana, Baja California, que sería solamente el 25, que ahorita les digo el 25, ¿qué día de la semana cae? Es sábado 25, o sea, 8 días después, en Tijuana, Baja California. De las organizaciones que participamos está Insignias Aztecas, ya lo comenté, Calpulli Sachilán de Shauri Krishna, está la Academia de Ciencias y Artes de Anáhuac de Carlos Jiménez, la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos, AUM, Unidad por la Acción Mundial, el Instituto Xilonen, Rocotitlán, Sociedad para la Conciencia de Krishna, Red Planetaria, Planeta 2013, Cali Mexico, el Grupo Cultural del Señorío de las Águilas de Ixcateopan, son los que hacen la velación, y todas las organizaciones que nos sumamos cada año a este evento, sin duda uno de los más importantes en México. ¿Qué te parece, Alex? Excelente, yo siempre he estado a favor. Y bueno, pues ahí dejamos para después del corte que yo les hable sobre el ciclo de conferencias en Holística México sobre acupuntura, pero al siguiente corte. Bueno, regresamos a nuestro tema de esta mañana, que es la dimensión social de la transformación y las cuadraturas. Hablemos de cómo sondear sobre estas bases de cambio. Me llama la atención que la sombra del eclipse estuvo sobre los países del norte y la franja, ¿verdad?, de Europa y la franja de Medio Oriente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo tenemos que manejar la sombra, Alejandro? ¿A través de qué? ¿Cómo le hacemos? Mira, ¿qué mecanismos? Es que hay un elemento que es, digamos, es ajeno o se superpone a la astrología, pero que es un elemento muy propio del ser humano y que es la gran herramienta con la que contamos para lidiar con cualquier tipo de sombras negativas, y es el elemento de la conciencia, ¿no? Es el elemento de la conciencia. Entonces, tenemos que echar mano de eso, tenemos que ir purificando nuestra conciencia a modo de que toda esta fuerza cósmica, toda la fuerza, por ejemplo, del eclipse, pueda ser utilizada positivamente y no negativamente. ¿No tendrá esto que ver para retomar los modelos de las culturas originarias que trabajaron de manera tan correcta esta conexión auténtica con las energías puras? Claro, claro, definitivamente. Si le hiciéramos caso más a nuestros ancestros, ¿no? En cada área cultural a los ancestros, sí, pues definitivamente estaríamos viviendo otro mundo.
Entonces, volver un pueblo natural, la zona urbana, pues es un gran reto y es divertido e interesante, ¿no? Azoteas verdes, medicina natural, meditación, centros de yoga, centros holísticos. De manera urbana sí se puede trabajar todo esto. Pues, sí se puede, pero además hay que detener el urbanismo, ¿no? Es imperativo que detengamos lo que se llama la mancha urbana. No puede ser esto, ¿no? Que es decir, sigue sigue y Ay, sigue y sigue ¿sabes y esta sigue ciudad que y impresiona, sigue y sigue, La ¿no? Ciudad de México, qué mejor muestra de 20 años para acá. No, Claro. bueno, Nos o sea, y estamos ves acabando la edificios, mitad de todos los edificios. cerros que dan hacia el Exacto, Valle Central. Exacto. Así Voltea la Jusco de Reino Aventura para arriba. Sí, Bueno, sí, hoy sí. Six Flags, ¿no? Sí, claro. Ya la mitad de los cerros ya tiene Así mancha es. de cemento. Sí. Yo vivo Iztapalapa en igual. un edificio Iztapalapa. en el 11º piso y sí veo, o sea, yo digo, Sigue, qué sigue. poquita, bonita vista me queda de lo poquito que Eres, queda del cerro. eres privilegiada en ese sentido. Exacto, Sí. por eso me gusta donde vivo. Sí, Pero sí vas viendo cómo, o sea, ves los cerros y en lugar de ser verdes ya son grises. ya son grises, claro. Y eso si alcanzas a verlos Exacto. por la otra si mancha alcanzas gris, ¿no? Claro, por la otra mancha gris que está arriba, exacto. Entonces lo que tú dices es voltear hacia el corazón, desarrollar un modelo integrador, pero cuidar mucho el retomar la filosofía de los pueblos originarios. Sí, y más La sabiduría. Y más en lugares como el nuestro, como México, en donde tenemos acceso a ello, sí. en donde podemos inclusive enorgullecernos de tener esto. Herederos de claro. culturas milenarias. Claro, ha habido todo el movimiento de la recuperación de la mexicanidad a partir de la segunda mitad del siglo pasado, Sí, pero aún así no hay suficiente incidencia social, ¿no? Aún así la mayoría de la gente no entiende ni caso le hace. Mugrosos, indios, siguen en la misma, Ujú. de verdad siguen en la misma. No hay extranjero, sobre todo europeo, Nacos. norteamericano. Cuando naco en náhuatl es de aquí soy. Claro, Claro. Y es muy bello. no hay Claro. extranjero. Soy naco porque soy de aquí, Exacto. pero lo estoy diciendo en náhuatl. Ajá. No hay extranjero que no venga aquí y se maraville y se Sí, sorprenda sí. y admire todo esto. Sí. ¿Por qué? Porque ahí, sobre todo, por ejemplo, nuestros primos del norte, pues no tienen raíces, cortaron las Sí, raíces, no. que las pocas raíces que había los metieron en sus reservaciones, cortaron todo, ¿no? Entonces vienen aquí, pero aquí hay raíces al por mayor, Sí, sí. y en general se están desperdiciando. Muy bien, ese es un factor que nos permite navegar en esta convulsión, en estas transformaciones, dar con aquello que permanece, como es la Así es. fuerza del agua, la fuerza del fuego, la fuerza Así es. Del aire. del aire, todo lo que implica el naturalismo. Y ese mecanismo del individuo para tener un sentido común, pero que sea basado en el naturalismo y no en toda esta cultura consumista y en esta cultura de competencia, ¿no? El sentido común ya está deformado, está totalmente deformado. Yo doy clase en universidades, le doy clase a jóvenes y les puedes preguntar, oye, ¿tú sabes dónde está el este? Y gente que ya está a punto de titularse o que está haciendo posgrado, ¿Qué no me tiene hablas? ni la más remota ¿Qué es idea. Oye, es por donde sale el sol. Bueno, ¿te has fijado por dónde sale el sol? No, tampoco. Es impresionante el nivel de separación que Sí, se ha tenido que sí. se tiene. Entonces esta cultura alienada ha logrado de alguna forma sus propósitos, que es desenchufarnos. Así es, Y el reto que tenemos es volvernos a enchufar exactamente. con la inteligencia y los mecanismos de la Tierra y del universo, ¿no? Así es. Y del cosmos. Ese es el reto. Es un reto, sí, es un reto. Digamos, un primer paso es esto que se ha puesto tan en boga últimamente, que se llama la inteligencia emocional. Ujú. Esa es una primera parte del enchufamiento, pero después, y ahorita que lo acabas de decir, se me vino el término a la cabeza, después tendríamos que desarrollar la inteligencia cósmica. Inteligencia planetaria, claro que Así sí. es. Pues ahí están los retos que plantea todo este mecanismo de desarrollar una conciencia pues más amplia. Exacto. Yo tuve y tengo esta fortuna de haber estado trabajando de manera muy cercana con Ana María González, que llevaba en aquel entonces el diplomado de psicología transpersonal. Ella escribió un texto que se los voy a compartir pronto, que se llama La espiral de la conciencia. Ujú.
Y este asunto de trabajar para amplificar la dimensión de conectividad que tiene tu mente con otras inteligencias que nos contienen, resulta que va a ser como los temas de los próximos siglos. No tenemos una universidad de la conciencia, por ejemplo, Alejandro, sería extraordinario tenerla. Claro. Que esté formando a los chicos desde secundaria en sus programas y en preparatoria no se diga, para detonar esta inteligencia por capas, ¿no? Claro. Pero y no la tenemos hoy. Pero Sí, pero no. sí. Comenta. No, más que una universidad, necesitamos tener incluido ese aspecto en los planes de todos los niveles educativos. De los gobiernos, claro. Sí. ¿En la cultura familiar? Y en la cultura familiar. Desde ahí. Pero imagínate el reto que plantea el ir transformando las políticas públicas hacia políticas más humanistas en materia de educación, y hoy vivir contradicciones tan tremendas como los sindicatos de Oaxaca, que están deteniendo el proceso de educación para ir logrando sus comprebendas de cambio, de aumento de salario cada periodo escolar. Exactamente. Y ahora inmiscuidos en este asunto político, que nadie dice que no estén bien sus luchas, pero que se separa por completo de los objetivos educativos, ¿no? Es que finalmente se reduce a poder. Son distancias tan tremendas, Sí. y es ahí donde tú te vas preguntando hacia dónde. Sí, pero fíjate, ahorita que mencionabas lo de los sindicatos, es que frente a esta reunión de los sindicatos, la opción obviamente no es Chaufet, no es, porque todas no es el modelo oficial. No es el modelo oficial, ¿no? Entonces, el modelo oficial lo que está generando es esta reverberación política hasta que lleguemos a una nueva cosa que no sabemos exactamente ahorita qué es lo que va a hacer. Y esta reverberación incluso está enmarcada también en lo que mencionamos al principio, en la cuadratura Urano-Plutón. Está habiendo una tremenda lucha de poder, ¿no? Desde el principio, el poder del Baester contra el de Peña Nieto. Ganó Peña Nieto, pero Peña Nieto se confundió, creyó que era el Baester. No era el Baester, atrás de ella está todo el aparato, toda ¿no? la maquinaria. Sí. Entonces, sigue. No basta con que quite su cabeza, necesitas transformar toda la maquinaria. Cabeza ya permeó. En congresos que son nacionales y latinoamericanos, que es lo que tú propones, en el sentido de redimensionar una educación mucho más humanística, mucho más integradora. Total. Y siguiendo con la línea laica, porque no necesariamente, porque esto está muy demostrado, que las educaciones religiosas otra vez son limitantes, ¿no? Mira, yo ahí tengo divergencia y tengo una propuesta que acuñé allá en la UNAM cuando hice mi maestría. Sí. Yo creo que la opción de la educación laica a nivel institucional ha cometido un error. Y es el error, precisamente, de extraer contenidos relacionados con lo sagrado. Los contenidos relacionados con lo sagrado no forzosamente tienen filiación religiosa. Pero cuando he dicho religiosa, no deje fuera lo sagrado. Exactamente, pero la educación laica sí lo deja. Okay. La educación laica lo deja totalmente de fuera. Entonces, toda esta ola en México concretamente, toda esta ola de violencia, de narcotráfico, de cada vez más jovencitos que llegan y matan y asaltan y todo, reclutados. Todo eso, algunos habrán hecho hasta la secundaria, otros a la primaria, pero todos han pasado de una u otra manera por la escuela, segundo, tercero de primaria, si no es que hasta el sexto. Entonces, todo eso es producto de la educación laica que ha dejado de lado la afuera parte espiritual, la parte espiritual que incluye los valores. Uh-huh. Que sería muy bueno que se pusieran a trabajar o nos pusiéramos en el caso de ir en esa oleada de la transformación de la educación en México, educación que implica en Latinoamérica, una educación basada en los valores y lo sagrado. Totalmente. Que conste, lo sagrado no necesariamente es una factura religiosa. No, es un valor universal. Es un valor del ser humano. Claro, en sí. originario, o sea, desde antes claro, que hubiera cualquier siempre. Religión, el ser humano consideraba sagrado un árbol, sagrado una piedra. Sí. Así es. Pues bueno, estamos ya sobre las 11:06. Vamos a ir a una pausa para proponer otro tema de astrología y de psicología que la semana pasada iniciamos, que es este aspecto tan interesante de cómo hay huellas
de pues yo diría mecanismos neuróticos, traumáticos en la sociedad latina, la sociedad mexicana, y que van dejando una serie de costumbres que no necesariamente hoy serían lo mejor. Y de esto vamos a hablar en el siguiente corte. Son las 11:06 y le cuento sobre el diplomado y las pláticas sobre medicina oriental china después de esta pausa. Estamos en Conciencia Planetaria. Regresamos.